20 de noviembre del año pasado, recordemos, el presidente Obama anuncia una acción ejecutiva que buscaba amparar de la inminente deportación a unos 5 millones de indocumentados y además se les concedería un permiso de trabajo temporal. Una corte federal de Texas detuvo la entrada en vigor de esta medida en respuesta a una demanda entablada por 26 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos. California confía ahora en que podrá resolver el parte del problema que afecta a millones de indocumentados, entre ellos miles de guatemaltecos. Bueno, en otras noticias, mañana, como ustedes saben, inicia en Panamá la Cumbre de las Américas. Se va a realizar del viernes 10 al sábado 11 de abril. Esta será la 7ª edición de la cumbre, cuyo tema principal es prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. Se espera, entre otras cosas, que el mandatario Otto Pérez viaje en las próximas horas para reunirse con los presidentes que integran el sistema de justamente SICA, que es el que reúne a todos los países centroamericanos. Ya han confirmado su participación en la reunión con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la cumbre, e incluye esto la asistencia del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. Además van a darse algunas otras reuniones para tratar temas de cooperación multinacional, de carácter económico y de seguridad. Hay expectativas, sobre todo por el encuentro de Barack Obama con Raúl Castro. Bueno, y la madrugada del miércoles, el exdirector del sistema penitenciario Edgar Camargo sufrió un infarto y se encuentra en el intensivo. Camargo fue capturado el 3 de septiembre del 2014 por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y abuso de autoridad, y a quien señalan de estar también vinculado con el reo Byron Lima Oliva, con quien lideraba una supuesta estructura criminal dentro de las cárceles. Desde su arresto ha permanecido recluido en un hospital de la zona 2 por quebrantos de salud. Sin embargo, luego del infarto hubo que trasladarlo a un intensivo, pues su estado, dicen, ha empeorado. En el transcurso de las últimas horas, autoridades dicen que sí se ha vuelto delicado. Edgar Camargo aún está pendiente de ir a juicio por los delitos que se le imputan. Bueno, la Cámara Penal trasladaba al juzgado de mayor riesgo el caso por muerte de los 2 periodistas asesinados en Mazatenango, hecho por el cual 2 hombres están ligados a proceso. El caso se encontraba en el juzgado de primera instancia de esa localidad y esta solicitud fue realizada por el Ministerio Público, considerado que las partes procesales se encuentran en riesgo. Se conoció justamente la amenaza cometida con una granada en la Fiscalía, justamente que está a cargo de la investigación, para que no se siga conociendo el caso y por la protección de los testigos, siendo las investigaciones de los hechos logradas a través de métodos especiales que han determinado que existe una estructura criminal dedicada al sicariato y a las extorsiones, logrando además la identificación de otros implicados en los hechos cometidos en contra de los 2 periodistas el pasado 10 de marzo. Bueno, y tras la polémica firma del contrato con la empresa Tarsic Engineering que limpiaría el lago de Amatitlán y tras la renuncia de Edwin Francisco Ramos Soberanis, ahora se conocen más detalles de cómo se realizó la salida del director de AMSA y también más detalles sobre este polémico contrato. Veamos. Edwin Francisco Ramos renunció a la dirección de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán, AMSA, un día después que la vicepresidenta Roxana Valdetti en su cuenta de Twitter indicó que había quedado suspendida la aspersión de líquido orgánico al lago y el pago a la empresa encargada. El contenido es una renuncia irrevocable. El motivo que argumenta en la carta es por dedicarse a asuntos personales. Fue remitido a la presidencia para que conozca la renuncia. Sobre la pregunta que si la renuncia había sido obligada, esta fue la respuesta. Al menos por el conducto legal, que es el oficial del señor presidente, que es la Secretaría General, nunca se hizo. Su renuncia es irrevocable y será tarea del presidente analizar a su sustituto. El presidente tendrá que manejar algunos currículos y someterlos a consideración de las entidades que conocen del tema para buscar el mejor perfil. La próxima semana se reunirá la Junta de Representantes para abordar el tema y solventar los puntos de conflicto que generó el proyecto para limpiar el lago. Bueno, es parte de la información que tenemos esta mañana, pero también hay un recorrido por los departamentos. Y Lorraine Quinto es la encargada de contarnos qué está ocurriendo. Muy buenos días, Lorraine. Buenos días, compañeras, buenos días a todos en casa. Gracias por confiar en el trabajo que le informamos aquí en Viva la Mañana. Ponemos en pantalla la sección departamental de Prensa Libre.
Persiste abuso sexual en contra de menores. Instituciones señalan falta de denuncia. En la mayoría de los casos en la provincia, el agresor es un familiar de la víctima. En 19 denuncias de abuso han sido conocidas solamente en los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán. Continuamos con más información departamental. En San Marcos, poco combustible, personal insuficiente y mala infraestructura es lo que aqueja a las subestaciones de la Policía Nacional Civil de San Pedro Zacatepeques y San Marcos, según un monitoreo de la Procuraduría de los Derechos Humanos que presentamos a continuación. La Procuraduría de los Derechos Humanos realizó un monitoreo para medir la capacidad de la Policía Nacional Civil para prestar seguridad en San Pedro Zacatepeques y San Marcos. Verificar, ¿verdad?, cómo están los miembros de la Policía Nacional Civil, si el Estado está cumpliendo en darle pues prácticamente lo mínimo que deberían de tener las personas, ¿verdad?, según los derechos humanos. Más que todo salvaguardar la seguridad de la población. Se determinó que los elementos y el combustible son insuficientes para garantizar la seguridad de los habitantes de las 17 aldeas de San Pedro Zacatepeques y las 36 de San Marcos. El edificio está en buenas condiciones, es insuficiente el personal, toda vez de que hay demasiados elementos cubriendo dos municipios por el tipo de conflictividad que existe. Combustible, ellos comentaban, ¿verdad?, que anteriormente pues no había suficiente combustible. Nosotros incluso tuvimos un expediente aperturado por eso. Y es que cada subestación de los municipios que forman parte del monitoreo cuentan con 67 elementos. Tenemos la situación de la aldea Tuichán en Ixchihuán y la finca argentina aquí en el municipio de San Pablo. Solo ahí tenemos concentrado una buena cantidad de elementos que pasan de 100 y eso nos va restando eficiencia en el personal. En los próximos días la Magistratura de Conciencia realizará monitoreos en el Hospital Nacional y el INASIF. Más adelante continuaremos con información departamental de Petén, donde después de 12 años los pobladores buscan ponerle fin a la mala infraestructura en el mercado Santa Elena. Y nos vamos con información en tiempo real, siempre son noticias importantes. Alejandra nos cuenta. Adelante. Es la sección internacional del país desde España y está hablando de Estados Unidos y de Venezuela porque dice que Estados Unidos busca abrir una vía de diálogo con el gobierno de Maduro. Un alto funcionario estadounidense viaja a Caracas para atajar la crispación por las sanciones impuestas desde Washington. Estados Unidos trata de abrir una vía de diálogo con el gobierno de Venezuela para atajar el impacto que ha generado las sanciones contra funcionarios del país caribeño. El Departamento de Estado confirmó ayer al diario El País que el consejero de secretario de Estado, Thomas Shannon, se encuentra en Caracas en un intento por matizar los permanentes roces diplomáticos entre ambos países antes de la Cumbre de las Américas que se celebrará hoy y el sábado, mañana viernes y el sábado en Panamá. Venezuela ha invitado recientemente al gobierno de Estados Unidos para que envíe a un representante para reunirse con Nicolás Maduro. Más noticias ahora. Noticias internacionales y lo hacemos en Panamá, donde un día antes de que se inicie la cumbre de los países de América, se vive una polémica entre disidentes cubanos y la delegación oficial tras la expectativa mundial que se vive por el encuentro de los presidentes Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba. Manifestaciones y protestas se han registrado previo a la llegada de las comitivas. Cerca de un centenar de cubanos y simpatizantes protestaron por la llegada de disidentes a un foro de la sociedad civil latinoamericana que se lleva a cabo en Panamá. La delegación cubana oficial se retiró en repudio a la presencia de los opositores, alegando que no pueden estar en el mismo foro que ellos. A pocos días del comienzo de la séptima cumbre de las Américas, los manifestantes afines al gobierno de Raúl Castro muestran su decepción ante los pocos avances que ha tenido la negociación con Estados Unidos. Estamos en abril aquí en la cumbre de Panamá y todavía no se han abierto las embajadas. Y era una de las intenciones, llegar a este punto con las embajadas abiertas. Estamos todavía con el terrorismo, estamos todavía en la lista de los países terroristas, estamos todavía con el bloqueo. No estamos de acuerdo y no lo vamos a aceptar nunca. Panamá será la sede los días 10 y 11 de abril de la séptima cumbre de las Américas, a la que se han invitado a 35 presidentes y jefes de Estado de todo el continente. El encuentro más esperado es el del presidente estadounidense Barack Obama con el presidente cubano Raúl Castro, en lo que sería su segundo apretón de manos, pero el primero desde que restauraron las relaciones diplomáticas.
Desde el 15 de abril de 2013, como sabemos, la ciudad de Boston cambió tras los atentados con bomba que planificaron dos hermanos de origen checheno y con creencias musulmanas. Uno de ellos murió cuando era perseguido por la policía y el otro, Dzhokhar Tsarnaev, 2 años después recibió sentencia condenatoria y fue hallado culpable por unanimidad. Ahora está a la espera de que se le dicte la pena que deberá pagar incluso hasta con su propia vida. Un jurado estadounidense declaró culpable por unanimidad a Dzhokhar Tsarnaev por los atentados del Maratón de Boston de 2013. Al joven musulmán de origen checheno de 21 años se le imputan 30 cargos. El jurado necesitó 11 horas para llegar a este veredicto. Los atentados de Boston dejaron 3 muertos y 264 heridos en abril de 2013, cuando 2 bombas caseras estallaron cerca de la línea de llegada del célebre maratón de esta ciudad. Se trata del peor ataque ocurrido en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. Una de las víctimas declara a la prensa luego de anunciada la decisión. No sé lo que es la justicia, pero estoy agradecida de que él no esté en las calles. Estoy agradecida de demostrarle a todo el mundo que esto no es tolerado. Esta no es la forma en que nos comportamos y estamos agradecidos de que todo el mundo ha trabajado muy duro para lograrlo. La pena del ahora declarado culpable se conocerá ulteriormente. El jurado deberá resolver entre la pena de muerte o la prisión perpetua. Es el incidente calificado como de extrema violencia policial. El agente que asesinó a un hombre afroamericano desarmado en North Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, fue despedido de sus labores y la investigación continúa. Manifestaciones de rechazo tras el incidente se incrementan en varias ciudades de Estados Unidos. El policía blanco de North Charleston, que disparó 8 veces a un hombre negro desarmado, fue detenido, acusado de asesinato y oficialmente despedido del cuerpo policial. El alcalde Kate Sumi dio una conferencia de prensa, la cual fue interrumpida varias veces por los gritos de manifestantes reclamando justicia. El oficial fue despedido. Su esposa está embarazada de 8 meses. Mientras él está en proceso de detención, la ciudad va a seguir cubriendo el seguro del embarazo hasta su nacimiento. Pensamos que es algo humano que tenemos que hacer. El hecho ocurrió el pasado sábado cuando el policía Michael Slager disparó a la espalda de Walter Scott, que parecía huir de la gente tras haber sido detenido en un control vial de rutina. El lugar del acontecimiento es visitado por los familiares y por personas que lamentan el hecho. La prima de la víctima agradece a la persona que hizo el video. La persona que tomó el video es como un ángel, porque si no hubiera sido por él, tal vez sería el mismo resultado que con todos los demás casos. En un contexto de tensiones raciales exacerbadas en Estados Unidos, el hecho provocó varias manifestaciones en la ciudad de Charleston este miércoles. Tras ser detenido el martes, el agente podría ser condenado a 30 años de prisión o incluso a la pena de muerte. 17-6-16, continuamos. Bueno, en instantes enlace a las calles para tener toda la información, por supuesto, también desde la ciudad de Guatemala, pero ahorita vamos a la actividad deportiva. ¿Qué les parece? Crista García nos cuenta.